Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, ¿por qué suscribirte? A continuación, una franca exhortación a que te suscribas al canal del oráculo del pensamiento y la expresión. De antemano, agradecidos por tu atención y sabiendo que tienes cientos de opciones de sitios y páginas en las cuales ocupar tu tiempo y vida todos los días, te extendemos una amable invitación, aunque parezca absurdo, para que te asomes al horizonte y contenidos que te compartimos ocasionalmente en este formato de la realidad contemporánea, comunicacional e informacional, que sin duda pronto acabará por diluirnos en la nada, ya sin angustia alguna, más bien con aceptación, con deleite por el sinsentido del mundo. Decía Albert Camus: ningún destino puede ser más trágico que vivir sin haberse interrogado nunca sobre el sentido de la vida. De pronto, todo comenzó. Y entonces, cuando el oráculo habló, el cosmos entero se estremeció, atónito, maravillado y desconcertado ante lo que frente a él aparecía, destinado a adivinar, descifrar lo que veía, lo que no se ve y lo que se imagina, en un viaje de retorno al origen para oír la profecía que dio el hombre. Desde ese eterno instante distante, la escucha de los mensajes en los que se funde lo lejano y lo cercano ocupan a la humanidad en el arte de revelar e interpretar la realidad, la verdad y el destino. La voz oracular exige entusiasmo, inspiración, delirio, pasión y acaso un poco de locura para tejer conexiones entre tiempos y zonas, entre alma y cuerpo, entre el individuo y la historia, entre la conciencia y la realidad, entre la vida y la muerte, para comunicar visiones desocultadas y primigenias de lo que creemos y sabemos, de lo que vemos y de lo que imaginamos. Así, como no hay ninguna razón fundamental que justifique por qué el mundo, ni por qué estamos en él, tampoco la hay para que te suscribas al canal del oráculo del pensamiento y la expresión. La verdad, sería un acto de mala fe intentar convencerte de lo contrario. Vamos, ni siquiera cerca estamos de ello. Tendríamos que colocarnos en una posición por encima de la tuya y de los demás, al modo como la tiranía o el fascismo, o cualquier otra idea política de dirección social, empresarial e individual, imponen sus perspectivas de las cosas. Aquí, en este canal, el terreno, es decir, el horizonte, es parejo, igual, aunque no idéntico ni el mismo. Lo igual tiene como fundamento a la diferencia, tanto como la naturaleza a la diversidad, tanto como tu mismidad tan distinta de un día para otro, pero que ya no te genera angustia ni ansiedad por descifrarla. Ese es el pendiente de este sitio, de este canal.
En este sitio partimos de la obviedad, a saber, que permanentemente las interrogantes asaltan a la sensibilidad humana. La sensibilidad es el acto total de percepción e implica la unidad y movimiento de sentidos, pensamiento, expresión y trabajo, y la formulación diversa de respuestas: mito, religión, poesía, ciencia, filosofía, tecnología. Se despliega en el acontecer histórico humano en el intento de explicación y sentido. Aquí te presentamos un horizonte, lo arcaico y lo rupestre, como rumbo para tus intuiciones, instintos, emociones, inducciones, deducciones, etc. O sea, para tus respuestas siempre relativas y tan hechas a tu medida. La exhortación a que te inscribas no es medial, sino existencial. En esta invitación hay voluntad de verdad, más que invención racional o argumentación lógica, más allá de cualquier figura de la razón y forma de la verdad. Por supuesto, el recorrido de las preguntas y las respuestas, ya lo hemos dejado saber, es histórico. El enfoque es literario y filosófico, pero sobre todo, desde el sentido común que permite la imaginación poética. Aprovechamos los contenidos informacionales que oscilan y recorren la red mundial para problematizar, reinterpretar y redescribir, sea un atisbo, una intuición, un planteamiento filosófico o la denuncia presente en una canción que suscite inquietudes. Aquí nada se quiere resolver, pero sí mover a ello, desde luego. Si te suscribes al canal, de azufre y de cal viva te impregnarás, y no querrás dejar escapar ese aroma ya. Hoy en día que la historia, las personas y las cosas, desodorizadas, limadas, lijadas y pulimentadas han sido. Si no lo haces, es decir, si no te suscribes, tampoco nada esencial en el mundo y en tu vida cambiará. Seguirás tu rumbo y siendo tú, definitivamente. Recuerda, no se trata de otra cosa, no te asustes. Lo arcaico y lo rupestre es el retorno a una vida buena y a una buena vida. Aspiración de toda sociedad y de todo individuo sobre la base de la verdad, la bondad y belleza, siempre dialógicas y comunitarias. Hospitalidad, gratuidad, escucha y respeto son los valores que envuelven a la actitud arcaica y rupestre. Aquí no hay disfraces esotéricos y futurológicos, ni sueños de influencer o coaching que quieran venderte algo a cambio de algo. Solo ironía, como tú comprenderás. No se leen cartas del tarot, no se hacen limpias ni ceremonias holísticas. Solo interpretación de la realidad vuelta a información, apariencia o simulacro. Evitamos el sensacionalismo. Esto, está claro, tampoco es un negocio. Sobre la marcha vamos aprendiendo el comunitarismo de la convivencia humana.
fin de cuentas, lo que los poetas arcaicos y rupestres quieren exponer no es otro asunto que la compleja realidad humana, del modo más elemental y sencilla, como una verdad primordial. Asimismo, denunciar las equivocaciones que una decisión puede acarrear y también denunciar el abuso del poder. Los líricos arcaicos de la antigüedad no estuvieron exentos de padecer en carne propia los sinsabores de la opresión, la persecución y la exclusión por parte de la tiranía más democrática. Experimentaron las dolencias y amarguras de la existencia. Cantaron y bailaron, se emborracharon y enamoraron, combatieron en 1000 batallas y miles de poemas escribieron y recitaron. Al igual que los arcaicos de la antigüedad, los rupestres de la actualidad, excluidos y marginados de la escena cultural, nacieron. Asimismo, han padecido a fondo la represión del Estado y sus instituciones, y al paso del tiempo han sabido abrirse paso y crear y desarrollar una sensibilidad humanista, liberadora de una cultura totalmente carente de gusto y de verdaderas expectativas por lo diferente, en una sociedad democrática altamente tirana. Lo arcaico y lo rupestre es también un humanismo. Han conquistado los rupestres, a base de lucha y disciplina, espacios públicos para sus propuestas, banquetas y esquinas, andenes del metro y de estaciones de autobuses, plazuelas y alamedas supieron convertir en espacios de escucha y de convivencia. Ahí cantaron, conquistaron plazuelas, ágoras, foros y teatros universitarios e hicieron oír su propuesta social y estética en su aguardientosa y en ocasiones desafinada voz. Unos llegaron a tener presentaciones en televisión y festivales organizados por el Estado. Más tarde, aprendieron a hacer uso de las plataformas digitales para conectar y acrecentar su público. Claro, a la fecha, no falta él o quienes se sienten y actúan como rock star. Otros caídos en la nostalgia. Otros tantos hasta gestores y empresarios de la cultura se han vuelto. Algunos pusieron en entredicho su independencia y autonomía. En fin, el horizonte arcaico y rupestre, al día de hoy, tiene frente a sí un nuevo y gran reto. Haciendo una analogía de que las actividades online son el paraíso y que las acciones y actos efectuados en la huidiza y contingente realidad son el infierno, se crea y se experimenta la narrativa de que al retornar a las actividades presenciales, fuera como si del cielo o del paraíso al hombre se le ha expulsado. Por lo que para compensar tal desdicha o desgracia, es necesario habilitar una forma híbrida de hacer las cosas. Desde luego, implica esto consumir y depender cada vez más de tecnologías de la información. ¿Puede tener lugar lo arcaico y lo rupestre frente a esta realidad?
La premisa de la narrativa contemporánea, es decir, la comunicacional e informacional, es que bajo la condición híbrida de la existencia, en el cielo del ciberespacio, se estaría disolviendo el terrenal infierno. Por supuesto, las grandes empresas e industrias de la información se enriquecen con esta narrativa, más que el propio diablo. Los corporativos sí que tienen sus paraísos reales, a costa del infierno, también real, de todos nosotros. Los contenidos del canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión tienen la intención de continuar insistiendo que en tanto sigamos haciendo uso de las tecnologías de la comunicación e información de modo tecnificado, entonces también seguiremos tecnificando la vida, el ser, la verdad, el lenguaje. Por tanto, continuaremos perdiendo sustancia o presencia en el mundo. O sea, iremos del ser al tener, al parecer en el aparecer. En definitiva, hasta disolvernos como las esporas de diente de león ante el mínimo y ligero soplo del viento, o lisos como el planchado de cabello, depilado brasileño y los smartphones. Ante la tecnificación de la existencia, tal vez podamos hallar en el horizonte de lo arcaico y de lo rupestre alternativas para la crítica. Tecnificación significa aquel acto o acción humana que tiene como destino la eficacia, ganancia, rendimiento, enriquecimiento mercantil y económico a base de la explotación del trabajo humano, para lo cual se requiere también explotar la naturaleza hasta consumirla totalmente. Después de todo, y es algo que le corresponde al arcaico, pero más al rupestre por obvias razones, cuando la vida en la ciudad en posesión de aquel o de quienes no ofrecen la oportunidad real de acceso al trabajo, a la salud, a la educación y a la libertad de expresión, debido a que del ser y del existir de los hombres se han apropiado, entonces no pueden callar. De lo contrario, se convertirán en cómplices del poder, para perpetuar con ello la exclusión. Lo arcaico y lo rupestre se alejan del pensamiento apropiador y de las formas de violencia como medida del orden. Más allá de todo pesimismo y nihilismo, quizás sí existan razones para darnos presencia en el mundo. Nuestros referentes son los poetas arcaicos griegos de la antigüedad y los cantores rupestres de la actualidad. Lo arcaico y lo rupestre como horizonte siempre abierto, errante y fugaz, en el cual va el hombre en el mundo de la vida, en vaivén y oscilante espiral, así como todos ustedes y nosotros, seres únicos y pensantes, un lujo cada vez más venido a menos, escaso o raro. Ya lo ves,
El hombre padece de la necesidad de hallar sentido a su ser en el mundo. Y aunque sea una contradicción la idea de que el mundo es indiferente y carente de significado, las interrogantes no cesan y las respuestas elaboradas por el ser humano mitigan, aunque poco, la distancia y fatalidad entre el deseo humano social de encontrar un orden y la aparente ausencia de este en el universo. Entonces, como ya has advertido por ti mismo, no hay razones fundamentales para explicar el porqué del mundo, ni de la presencia nuestra en él. No dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Actúa como mejor te parezcan a ti las cosas, o el llamado del horizonte de lo arcaico y de lo rupestre. No necesariamente tienes que ser arcaico o rupestre. No importa que frente al universo la existencia humana carezca de sentido. No creas todo lo que el hombre dice de sí y sobre el mundo. También existe la mala leche, es decir, la mala fe en los discursos, sobre todo en aquellos que desean venderte una idea falsa, pero como verdadera y totalmente en beneficio propio. Después de todo, nuestra época, lo mismo que las anteriores, que no va más allá de lo absurdo de la existencia, puede que ofrezca la oportunidad para extraer de esta condición humana, dignificada y contemporánea, toda la fuerza del pensamiento y la expresión que requerimos para vivir en plenitud. Dijo alguna vez Albert Camus: el absurdo nace cuando el ser humano busca sentido en un universo indiferente. Pero de ese absurdo surgen tres fuerzas: la rebeldía, la libertad y la pasión. Aceptar que la vida carece de sentido inherente no es resignación. Es un llamado a vivir plenamente, a crear significados en cada acto, porque incluso en el silencio del mundo, la existencia merece ser abrazada.